queridos, bendiciones a todos. Nuevamente, sean muy bienvenidos a nuestra nueva clase de nuestro mini curso Fundamentos de la Fe. Hemos llegado hasta acá conociendo más de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Aprendido cosas muy preciosas e importantes que debemos tomar en cuenta para una vida de fe, a cual nosotros ya vimos que el cristiano posee y practica un tipo de fe, amén, que está basada totalmente en la palabra de Dios. En la clase pasada, nosotros estudiamos que la fe tiene acciones correspondientes, amén. Entonces, si yo digo, tengo fe en alguna cosa, tengo que practicar también de lo que yo estoy creyendo. Entonces, si yo digo, estoy sanado, no debo quedarme tirado en la cama y solamente hablando, estoy sanado, Jesús me ha sanado. Pero si yo no me pongo de pie, si yo no me levanto y no me pongo a hacer cosas, amén, tomado totalmente por la palabra de Dios, por una convicción espiritual, amén, en nuestro espíritu, una convicción que estoy sanado. Entonces eso tiene todo que ver con nuestro tema de hoy. Y nosotros vamos a hablar hoy de los enemigos de la fe. ¿Ustedes saben que hay una buena pelea de la fe? Así es. Vamos a dar a conocer ahora lo que dice la palabra de Dios sobre esto. Quiero que vayamos a 1 Timoteo 6:12, que dice: pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado, por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. O sea, acá vemos claramente el apóstol Pablo diciendo, ¿no es cierto? Es como decir, toma con ganas, ¿no es cierto? Con convicción, ¿no es cierto? Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado, por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe. Amén. Entonces, acá vemos la palabra de Dios hablando de una buena pelea, una buena batalla de fe. En 1 Timoteo 1, 18 y 19 dice: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Mira lo que dice también el 2 Timoteo 4:7, que dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Amén. Acá el apóstol Pablo diciendo a Timoteo, he peleado la buena batalla. Amén. Entonces, queridos, si hay una buena batalla, esta es la batalla de la fe. Y vamos a seguir estudiando acá. Mira, lo que dice acá Colosenses 2, 13 hasta el 15. Sabemos que si hay una buena pelea, también sabemos que hay enemigos. Amén. Pero nosotros somos más que vencedores. ¿Por quién? ¿Quién venció por nosotros? Jesucristo. Amén. Y vamos a leer esto ahora. Colosenses 2, 13 hasta el 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Entonces, ¿qué Jesús Cristo hizo por nosotros? Amén. Ah, mira qué lindo. Y ahora, después de clavar en la cruz, amén, como dice acá, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Amén. Clavó ahí en la cruz y ¿qué hizo? Hizo pasar vergüenza a nuestro enemigo espiritual, el diablo. Amén. Mira qué dijo. Dijo que, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Efesios 1, 20 hasta el 23 también nos dice algo. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo a sus pies. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Entonces, ¿qué vemos acá, queridos? Que hay una buena pelea. Amén. O sea, esta pelea hay enemigos. Pero, ¿qué hizo Jesús con nuestros enemigos? Los sometió. Amén. Entonces, por eso que hay una buena pelea en mantener nuestra confesión de fe. Amén. Mira, hablando de nuestro tema, mira lo que vamos a estudiar ahora en este punto. Dice, porque nosotros estamos estudiando los enemigos de la fe. Entonces, uno de los enemigos de nuestra fe es falta de comprensión sobre lo que significa ser una nueva criatura en Jesucristo. Y tenemos acá algunas referencias de 2 Corintios 5, 17, Efesios 2, 10, Colosenses 1, 13, Gálatas 3, 26, 2 Pedro 1, 4 y 1 Juan 5, 13, también Efesios 4, 24. O sea, acá en estas referencias bíblicas vamos a ver falta de comprensión sobre lo que significa ser una nueva criatura en Jesucristo. Y un otro punto muy importante, miren, nosotros vamos a leer ahora, que es falta de comprensión de ser justicia de Dios. En 1 Corintios 1:30 dice, 1 Corintios 1:30 y Efesios 1:7 nos da referencia de que hay alrededor de 140 expresiones del Nuevo Testamento, ¿no? Especialmente en las epístolas, que nos hablan de una nueva realidad en Cristo. Amén. O sea, siempre va a referirse en Él, en aquel, en quien, en Jesucristo. Amén. Que se utiliza para hablar de una nueva realidad sobre nosotros. Entonces, les pido que tomen nota de lo que yo estoy hablando, de las referencias, porque es muy importante para encontrar estos pasajes, amén, y resaltarlos en nuestra Biblia, amén. Bueno, en 1 Pedro 2:24 dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Amén. Efesios 1, 3, 20 hasta el 22 también nos da referencias poderosas que dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos
sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. En Colosenses 1:13 dice, en la cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos rendición por su sangre, el perdón de pecados. Y Romanos 8, del 1 al 3 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Jesucristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a la causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Glorias a Dios. Acá está dándonos referencias, glorias a Dios, de lo que está pasando ahora con nosotros, ¿no es cierto? Glorias a Dios. Él nos ha librado, queridos. Amén. Glorias a Dios. En los Colosenses 1:13, en la cual nos ha librado de la potestad y de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y a mí me encanta leer esto, queridos, porque de verdad, aunque estos enemigos de la fe existan, nosotros estamos en un alto, estamos más allá, estamos más que vencedores por lo que nos hizo Jesús cuando fue a la cruz por nosotros, amén, y cuando exhibió, amén, y avergonzó a nuestros enemigos espirituales. Bueno, siguiendo acá, los enemigos de la fe, también hay un punto muy importante, la falta de comprensión de quiénes somos en Cristo. ¿No es cierto? Y nosotros somos la justicia de Dios. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. En Romanos 3:21 hasta el 26 dice, pero ahora, aparte de la ley, se me ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Bueno, vamos a mirar ahora otro punto que también, que estamos hablando de los enemigos de la fe. Entonces, otro punto es falta de comprensión del uso correcto del nombre de Jesús. Sí. Bueno, tenemos algunas referencias que quiero que ustedes tomen nota, que es San Juan 16:23 hasta el 24, San Marcos 16, del 17 hasta el 18, y San Juan 14, 13 y 14. Pero vamos a leer ahora qué dice Hechos 3, 6 y 7. Dice, mas Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, se levantó. Le levantó.
y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este ahora completa sanidad en presencia de todos vosotros. El poder, ¿no es cierto?, y la comprensión del nombre de Jesús. O sea, que acá hubo un poder en sanidad cuando ellos no tenían nada, podrían simplemente pasar, ¿no es cierto? Si tuvieran algo, ayudar a este hombre, pero no. Pedro le dijo, no tenemos nada, pero tenemos todo. En el nombre de Jesús, levanta y anda. Amén. Bueno, otro punto, falta de actuar de acuerdo con la palabra de Dios. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Debemos sí actuar de acuerdo con la palabra de Dios y no solamente escuchar algo, recibir una información y no hacer nada con este conocimiento. Amén. Bueno, otro punto, falta de mantener la confesión de fe. En Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesucristo, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Amén. Entonces, queridos, debemos mantener siempre firme y confesando las verdades de la palabra de Dios. Amén. Y nuestra fe en ellas. Amén. Ok. Y esto no va a evitar que el diablo venga a robarnos. Amén. En Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, queridos, nosotros entonces recién ahora vimos cosas muy importantes, ¿no? Muy importantes de este tema, los enemigos de la fe. Y acá, en este último punto, lo que leemos es que debemos, ¿no es cierto?, agarrar la palabra con la verdad, pero no solamente leer, oír, pero no, vamos a ser de hecho y de verdad hacedores de la palabra. Y la palabra nos está diciendo acá que esto va a hacer prosperar nuestro camino y todo lo que nosotros vamos a hacer va a salir bien. Así que si la palabra de Dios nos está diciendo que las puertas están abiertas, amén, usted y yo, nosotros podemos actuar en fe, amén, repartiendo los currículos, hablando con las personas, amén, ser guiado por el Espíritu Santo para hacer lo que tenemos que hacer y las puertas se van a abrir. Si yo estoy creyendo que lo que la palabra dice, que yo soy sanado, entonces cuando veo los síntomas, amén, la primera cosa que tengo que hacer es declarar la palabra y actuar en fe. Amén, el justo vivirá de su fe. Amén, y de esto estamos hablando. Amén, entonces yo estoy escuchando, amén, las malas noticias. Nuestra fe no está negando las evidencias de lo que está pasando en el mundo en este momento. Pero ya sabemos, queridos, que nosotros tenemos un tipo de fe que es la fe de nuestro Padre, que nos va a llevar a avanzar, que nos va a hacer, queridos, triunfar en todas las cosas. Amén. Yo ahora no hago parte de una estadística del mundo. Yo estoy haciendo parte de la estadística del cielo, donde mi Padre, amén,
me puede dar todo. Yo soy un embajador. Amén. Y mi verdadero país, este sí me soporta en todas las cosas que yo necesito. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que, como dice la palabra de Dios acá en Josué 1, no debe salir de nuestra boca. Meditar en la palabra y no salir de nuestra boca. Amén. Lo que nosotros estamos leyendo, lo que nosotros estamos creyendo, aquello que la palabra de Dios está diciendo. Porque esto nos hará prosperar en todo lo que vamos a hacer. Amén. Y el mundo, por supuesto, no va a entender. Amén. Pero nosotros estudiamos hoy que hay los enemigos de la fe, la falta de la comprensión, no mantener la confesión, no actuar. Amén. Nosotros vimos esto hoy, que son los enemigos de la fe, pero aprendemos que esta es una buena pelea. Amén. Es una buena pelea. Y debemos tener en cuenta que Jesucristo ya hizo todo por nosotros. Incluyó, avergonzó a nuestros enemigos espirituales. Amén. Y ahora nosotros estamos, ¿en dónde? Nosotros estamos juntamente con Él. Amén. Estamos ahí en los lugares celestiales con Jesucristo. Y así será nuestra vida, caminando en victoria por medio de la fe. Vamos a mantener firme nuestra confesión de fe. Amén. En este mini curso nosotros estamos mirando cosas muy preciosas de la palabra de Dios. Deseo de todo mi corazón que todas estas cosas que nosotros estamos viendo, la pongamos, amén, en práctica. Y que no nos olvidemos, queridos, que aquel que nos llamó es fiel y verdadero para cumplir sus promesas en nuestra vida. Deseo que ustedes todos sean muy bendecidos, amén, en poner por obra la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra garantía de victoria, siempre. Bendiciones. Fue un gusto y ha sido un gusto hablar con ustedes de esta poderosa mensaje que es la palabra de Dios. Hasta pronto.